esta es mi predicción de los octavos de final del Mundial 2026. Acaban de finalizar los partidos de 16avos de final, encuentros donde selecciones grandes fueron eliminadas y otras lograron pasar a la siguiente ronda. Por lo que hoy te contaré quiénes se van a enfrentar y quién pasará a los cuartos de final. En el primer bloque tenemos a la selección de Paraguay versus Francia, encuentro que se llevará a cabo en unas horas en Filadelfia. Paraguay inició con un debut amargo en este mundial ante Estados Unidos, logró vencer a Turquía y empató con Australia, posicionándose en tercer lugar de su grupo y clasificando como 8 mejores tercera. En 16avos de final, Paraguay dio el batacazo al eliminar a Alemania en la tanda de penales con Orión como su máxima figura. Por su parte, Francia viene de ganar sus 3 partidos en fase de grupos con goleada, posicionándose primeros en la tabla de su grupo. En 16avos de final goleó 3-0 a Suecia, clasificando a la siguiente ronda con Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola como figura. Si me preguntan a quién le voy como ganador, la respuesta ya lo saben, Francia ganará. Pero ojo que Paraguay nos puede sorprender, y si eso pasa me pondré la camiseta de Paraguay en todo el mes. El segundo encuentro será Canadá versus Marruecos, encuentro que se jugará en unas horas en Houston. Canadá viene de empatar en su debut, goleó a Qatar, perdió en su último partido y terminó segundo en la tabla de su grupo. En 16avos de final venció 1-0 a Sudáfrica y busca como dé lugar un cupo a la siguiente ronda. Por su parte, Marruecos empató en su debut, ganó sus 2 encuentros posicionándose en segundo puesto en la tabla de su grupo. En 16avos de final volvió a sorprender al mundo al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales y ahora busca un puesto a los cuartos de final. Un encuentro interesante, pero en esta ocasión le daré como ganador a la selección de Marruecos y Canadá será la primera selección anfitriona en ser eliminada. En el siguiente bloque tenemos a Brasil versus Noruega, encuentro que hasta memes ya han salido y que para mí será un partidazo. Brasil en su debut empató ante Marruecos, en sus otros 2 partidos ganó terminando líder en la tabla de su grupo. En 16avos de final nos dio un señor partidazo ante Japón, donde venció 2-1 y aseguró su cupo a la siguiente ronda. Noruega a su vez viene haciendo un buen mundial, sus 2 primeros partidos los ganó, el último lo perdió. En 16avos de final venció Costa de Marfil 2-1 asegurando su cupo a la siguiente ronda. Haaland versus Vinicius, un encuentro legendario donde solo uno saldrá ganador y ese ganador será Brasil. Ay, perdóname, Haaland. El próximo encuentro será México versus Inglaterra, encuentro que cambió la hora de su juego. México viene invicto sus 3 partidos, terminó líder en su grupo. En 16avos de final venció a Ecuador 2-0 con su guardameta Raúl Rangel no recibió ni un solo gol. Por su parte, Inglaterra ganó en su debut, empató en su segundo encuentro, ganó en su tercer partido de fase de grupos y terminó líder en su grupo con Harry Kane y Jude Bellingham como figuras. Un partido difícil para ambos equipos, pero aquí siento que Inglaterra clasificará a la siguiente ronda. Pero ojo que México se lo llevará a los alargues. En el tercer bloque tenemos otro partidazo, Portugal versus España, encuentro que nos pondrá los pelos de punta. Portugal en su debut empató, goleó en su segundo encuentro ante Colombia, empató y terminó segundo en la tabla de posiciones de su grupo. En 16avos de final aseguró su clasificación a octavos tras vencer a Croacia 2-1. Por su parte, España empató en su debut y ganó en sus 2 últimos partidos, quedando líder en la tabla de su grupo. En 16avos de final goleó a Austria, consolidándose en una de las favoritas a llevarse la copa. Y aquí sin duda alguna la mayoría ya tiene un ganador, pero yo me inclino por Portugal de Cristiano Ronaldo, esto porque siento que España se va a confiar. Además recordemos que Lamine Yamal tiene la fea costumbre de hablar de más y siempre sale mal parado. El siguiente partido es de Estados Unidos versus Bélgica, encuentro duro para ambas selecciones. Estados Unidos viene haciendo un buen mundial como anfitrión, venció sus 2 primeros partidos, perdió el último, terminó primero en la tabla de su grupo. En 16avos de final aseguró su cupo a la siguiente ronda al vencer a Bosnia 2-0. Por su parte, Bélgica empató sus 2 primeros partidos, goleó su último partido, terminó como líder en la tabla de su grupo y remontó en 16avos de final con Senegal en los alargues. En este encuentro se me hace muy difícil escoger a un ganador, pero siento que Estados Unidos nos va a dar la sorpresa y clasificar a los octavos de final. En el cuarto bloque tenemos Argentina versus Egipto, Messi versus Salah, partidazo. Argentina viene como favorita al ganar sus 3 primeros partidos, terminando como líder en su grupo. En 16avos de final la tuvo difícil ante un Cabo Verde que luchó hasta el final, pero aún así logró su cupo a la siguiente ronda en los alargues. Por
su parte, Egipto empató en su debut, venció en su segundo encuentro y volvió a empatar en su último partido de fase de grupo. Terminó segundo en su grupo, en 16avos de final aseguró su cupo al vencer a Australia en la tanda de penales. Este encuentro será el último partido de Messi o Salah en un mundial, pero si se trata de dar un ganador, yo me inclino con la Argentina de Messi. Por último, tenemos otro partidazo entre Suiza versus Colombia, un duelo por los cuartos de final. Suiza empató en su debut, venció los otros dos partidos por fase de grupos y en 16avos de final aseguró su cupo al derrotar a la selección de Argelia. Por su parte, Colombia viene haciendo un buen mundial, ganó sus dos primeros partidos, empató ante Portugal y en 16avos de final venció a Ghana asegurando su cupo a la siguiente ronda. Un duelo interesante, donde yo me inclino con la selección de Colombia, quien va a clasificar a los cuartos de final. ¿Cuál es tu predicción? Te leo en los comentarios. Son las 2 de la mañana y no he dormido nada.